El millonario nunca creyó en las coincidencias. Para él, todo obedecía a la lógica y al control. Hasta que un ascensor se detuvo entre pisos y quedó atrapado junto a su exesposa, embarazada. En ese encierro incómodo, una verdad sale a la luz, y lo que descubre en ese momento transforma su vida para siempre. La brisa caribeña acariciaba suavemente las palmeras que rodeaban el resort 5 estrellas en Cozumel, creando una sinfonía natural que prometía tranquilidad y renovación. Eduardo Mendoza, de 45 años, descendió del vehículo de lujo que lo había transportado desde el aeropuerto, sintiendo cómo la humedad tropical envolvía su piel como un abrazo cálido y reconfortante. Sus ojos, acostumbrados a las líneas frías y grises de los edificios corporativos de la Ciudad de México, se deleitaron con la explosión de colores que se extendía ante él. El azul turquesa del mar Caribe, el verde esmeralda de la vegetación exuberante y el blanco inmaculado de las arenas que se perdían en el horizonte. El perfume de las flores tropicales, hibiscos rojos, bugambilias fucsia y jazmines blancos, se mezclaba con la sal marina, creando una fragancia embriagadora que parecía borrar instantáneamente el estrés acumulado durante meses de trabajo intenso en su empresa de tecnología agrícola. Eduardo había construido su imperio comercial desde cero, transformando pequeñas innovaciones en soluciones revolucionarias para el sector agropecuario mexicano. Pero el precio del éxito había sido alto. Noches sin dormir, relaciones fracturadas y una primera experiencia matrimonial que terminó en un divorcio traumático que lo había dejado emocionalmente devastado. Ahora, 3 meses después de su segundo matrimonio con Isabela Morales, una brillante abogada especializada en derecho corporativo, Eduardo se permitía creer que había encontrado finalmente la felicidad que había estado esquivándolo durante años. Isabela, 15 años menor que él, poseía una combinación fascinante de inteligencia aguda y belleza natural que lo había cautivado desde su primer encuentro en una conferencia sobre innovación tecnológica. Su sonrisa tenía el poder de desarmar las defensas que él había construido meticulosamente alrededor de su corazón herido, y su pasión por la justicia social resonaba con sus propios valores, a pesar de que trabajaba en sectores aparentemente diferentes. La suite presidencial que habían reservado era un testimonio de elegancia tropical. Amplios ventanales que se extendían del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas del océano, mientras que los muebles de madera tropical pulida y los textiles artesanales mexicanos creaban una atmósfera de lujo auténtico. La cama king size, decorada con pétalos de rosa y rodeada de mosquiteros blancos que ondeaban suavemente con la brisa, parecía invitar a noches de pasión y días de descanso reparador. Una terraza privada con jacuzzi y hamacas completa el espacio perfecto para una luna de miel que prometía ser memorable. Isabela emergió del baño envuelta en uno de los albornoces de felpa del hotel, su cabello castaño, todavía húmedo de la ducha, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de emoción y ternura mientras se acercaba a Eduardo, quien contemplaba el atardecer desde la terraza. «¿En qué piensas, mi amor?», le preguntó, deslizando sus brazos alrededor de su cintura desde atrás. «En nosotros», respondió él, girándose para enfrentarla y besando suavemente su frente. «En cómo todo ha cambiado desde que llegaste a mi vida». La cena de esa primera noche en el restaurante principal del resort fue una experiencia sensorial completa. Platillos de mariscos frescos preparados con especias locales, vinos mexicanos cuidadosamente seleccionados y el sonido suave de música tradicional interpretada por músicos locales crearon la atmósfera perfecta para conversaciones íntimas y promesas susurradas. Eduardo se sorprendió a sí mismo, riéndose con una libertad que no había experimentado en años.
mientras Isabela compartía anécdotas divertidas de sus casos legales más peculiares. Mientras caminaban de regreso a su suite por senderos iluminados con antorchas tiki, Eduardo sintió una paz profunda asentarse en su pecho. Las estrellas brillaban con una intensidad que la contaminación lumínica de la ciudad nunca permitía observar, y el sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla creaba una banda sonora natural para sus pensamientos esperanzadores. Esta segunda oportunidad en el amor se sentía diferente, más madura, más consciente de los errores del pasado y más decidida a construir algo duradero y significativo. La primera mañana en el paraíso caribeño amaneció con una sinfonía de sonidos tropicales que despertaron a Eduardo y Isabela con suavidad natural. El canto de los pájaros exóticos se mezclaba con el murmullo constante del océano, creando una melodía que parecía diseñada específicamente para lavar las preocupaciones del mundo exterior. Eduardo se desperezó lentamente, sintiendo cómo la tensión acumulada en sus hombros se disolvía gradualmente bajo la influencia benéfica del aire marino que entraba por las ventanas entreabiertas de su suite presidencial. Isabela ya estaba despierta, contemplando el espectáculo matutino desde la terraza privada, mientras sostenía una taza de café recién preparado. Su perfil delicado se recortaba contra el fondo dorado del amanecer caribeño, y Eduardo no pudo evitar admirar la serenidad que irradiaba su esposa, vestida con una bata de seda color marfil que ondeaba ligeramente con la brisa marina. Parecía una aparición etérea que había emergido de sus sueños más románticos para convertirse en una realidad tangible y hermosa. El desayuno había sido servido en su terraza privada. Frutas tropicales cortadas en formas artísticas, pan dulce mexicano tradicional, huevos benedictinos preparados con ingredientes locales y café de Chiapas que despertaba todos los sentidos con su aroma intenso y sabor complejo. La mesa estaba decorada con orquídeas frescas y el mantel blanco ondeaba suavemente mientras compartían planes para los días siguientes. Isabela sugirió actividades que combinaran relajación con exploración cultural. Snorkel en los arrecifes de coral, visitas a ruinas mayas cercanas y cenas románticas en restaurantes locales auténticos. Eduardo se sorprendió escuchándose reír con frecuencia durante esa conversación matutina, un sonido que había sido extraño en su vida durante los años difíciles que siguieron a su divorcio. La capacidad de Isabela para encontrar humor y belleza en las situaciones más simples era contagiosa, y él se encontraba redescubriendo aspectos de su personalidad que había creído perdidos para siempre. Sus planes de negocio, que habitualmente ocupaban cada momento libre de su mente analítica, parecían lejanos e irrelevantes en este entorno paradisíaco. Fue entonces cuando el sonido llegó hasta ellos. Un llanto infantil claro y penetrante que atravesó la tranquilidad matutina como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Eduardo frunció el ceño, extrañado por escuchar a un niño en lo que había sido publicitado como un resort principalmente orientado a parejas adultas. El llanto provenía claramente del balcón contiguo, separado del suyo por una elegante división de bambú que permitía cierta privacidad visual, pero no acústica. Isabela levantó la vista de su plato de frutas, mostrando la expresión de curiosidad maternal natural que Eduardo había notado en ella cuando interactuaba con los hijos de sus clientes. «Pobrecito», murmuró con genuina preocupación. «Suena muy angustiado». Eduardo asintió distraídamente, pero algo en la calidad de las voces que ahora se escuchaban desde el balcón vecino había captado su atención de manera inquietante. Una voz femenina, suave pero firme, consolaba al niño con palabras cariñosas en español. La curiosidad
combinada con una sensación inexplicable de reconocimiento, lo llevó a acercarse discretamente hacia la división de bambú. A través de los espacios entre las cañas entrelazadas, pudo distinguir una terraza idéntica a la suya, decorada con el mismo estilo tropical elegante. Una mujer joven paseaba de un lado a otro, sosteniendo en sus brazos a una niña pequeña que no podía tener más de 2 años. La figura femenina era parcialmente visible a través de las cortinas transparentes que ondeaban con la brisa marina, cuando la mujer se giró ligeramente hacia su dirección, exponiendo su perfil a la luz dorada de la mañana. Eduardo sintió como si el mundo se detuviera abruptamente. Su corazón se aceleró de manera violenta y sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. Era imposible, absolutamente imposible, pero no había duda alguna. La mujer que consolaba a la niña en la terraza contigua era Alejandra Vázquez, su exesposa, la mujer que había convertido los últimos años de su primer matrimonio en un infierno emocional y que había salido de su vida llevándose la mitad de todo lo que él había construido con años de trabajo incansable. Alejandra lucía diferente. Su cabello, antes siempre recogido en peinados profesionales, estrictos, caía libremente sobre sus hombros en ondas naturales. Su rostro, que él recordaba tenso y frecuentemente fruncido por el estrés de su carrera como arquitecta renombrada, mostraba ahora una suavidad y una paz que la hacían ver años más joven. Vestía ropa casual, una blusa blanca holgada y shorts de lino, muy diferente de los trajes de sastre que habían sido su uniforme durante los 15 años de matrimonio. Pero lo más impactante de todo era la ternura evidente con la que sostenía y consolaba a la niña, una expresión de amor maternal que Eduardo jamás había visto en su rostro durante todos sus años juntos. El impacto de ver a Alejandra sosteniendo a una niña golpeó a Eduardo con la fuerza de una revelación devastadora. Durante los 15 años de su matrimonio anterior, las discusiones sobre tener hijos habían sido el veneno lento que había corroído su relación hasta convertirla en algo tóxico e insostenible. Alejandra había sido categórica en su negativa. Su carrera como arquitecta internacional no tenía espacio para las distracciones de la maternidad. Había pronunciado esa palabra, distracciones, con un desdén que todavía resonaba dolorosamente en la memoria de Eduardo. Las peleas habían escalado con el tiempo, volviéndose más amargas y destructivas con cada conversación sobre el futuro familiar que él imaginaba y que ella rechazaba rotundamente. Eduardo recordaba vívidamente las noches en las que había permanecido despierto, observando el techo de su dormitorio en la lujosa casa de las Lomas, preguntándose si algún día escucharía la risa de niños corriendo por los pasillos de mármol que habían diseñado juntos. Esos sueños se habían desvanecido gradualmente, reemplazados por la resignación y eventualmente por el resentimiento mutuo que había culminado en un divorcio que lo había dejado económica y emocionalmente devastado. «Eduardo, ¿estás bien?». La voz preocupada de Isabela lo trajo de vuelta al presente. Se había quedado inmóvil junto a la división de bambú, con una expresión que debía haber traicionado la conmoción que se había apoderado de todo su ser. Ella se había acercado y ahora lo observaba con esos ojos verdes que habían aprendido a leer sus estados de ánimo con una precisión inquietante. «Te has puesto muy pálido», añadió, tocando suavemente su brazo con una caricia que normalmente lo habría tranquilizado, pero que ahora solo intensificaba su sensación de irrealidad. «No es nada», mintió Eduardo, alejándose de la división y regresando hacia la mesa del desayuno. Pero sus movimientos eran rígidos, mecánicos, y su apetito había desaparecido completamente. La fruta tropical que había estado saboreando minutos antes
ahora le parecía insípida, y el café aromático se había vuelto amargo en su boca. Isabela lo siguió con la mirada, claramente no convencida por su explicación, pero respetando su espacio mientras él intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Los pensamientos se agolpaban en su mente como un torrente imparable. La niña que Alejandra sostenía tenía aproximadamente 2 años, lo que significaba que había sido concebida o adoptada muy poco después de su divorcio. La cronología era devastadora. Durante todo el tiempo que habían peleado sobre la incompatibilidad de sus objetivos de vida, ella aparentemente había estado considerando la maternidad, simplemente no con él. El sentimiento de traición se mezcló con una confusión profunda y una ira que intentaba mantener bajo control por respeto a Isabela y al ambiente romántico que se suponía debían estar disfrutando. La ironía de la situación era tan cruel que rayaba en lo absurdo. Aquí estaba él, en su segunda luna de miel, supuestamente celebrando un nuevo comienzo, y el universo había conspirado para colocar a su exesposa en la suite adyacente, viviendo precisamente la vida que él había soñado construir con ella. La pensión generosa que seguía pagándole mensualmente, producto de un acuerdo de divorcio que sus abogados habían considerado excesivamente favorable para ella. Aparentemente estaba financiando estas vacaciones familiares de lujo que le hubiera encantado compartir en circunstancias diferentes. Isabela había comenzado a recoger discretamente los platos del desayuno, moviéndose con la gracia eficiente que caracterizaba todas sus acciones. Su formación legal le había enseñado a leer situaciones complejas, y Eduardo podía sentir que estaba analizando su comportamiento extraño con la misma metodología que aplicaba a sus casos más complicados. Él conocía esa mirada, había visto a Isabela desentrañar mentiras corporativas y descubrir evidencias ocultas durante sus años de práctica profesional. No pasaría mucho tiempo antes de que comenzara a hacer preguntas más directas y específicas. ¿Conoces a alguien aquí en el resort?, preguntó finalmente Isabela, con un tono casual que no engañaba a Eduardo. Él había visto esa técnica en acción. Comenzar con preguntas aparentemente inocentes para construir gradualmente un caso sólido. Me pareció que reconociste alguna de las voces del balcón vecino, añadió, sentándose frente a él con una expresión que combinaba curiosidad genuina con la determinación profesional de alguien acostumbrada a llegar al fondo de las cuestiones importantes. Eduardo se enfrentó a un dilema que desafiaba sus principios fundamentales. Durante toda su carrera empresarial, había construido su reputación sobre la base de una honestidad brutal y una transparencia que a veces era incómoda, pero siempre efectiva. Sus empleados, socios y clientes sabían que podían confiar en que Eduardo Mendoza siempre diría la verdad, sin importar cuán difícil o inconveniente pudiera ser. Sin embargo, ahora se encontraba completamente incapaz de articular las palabras que explicarían la presencia de Alejandra en el resort. Por primera vez en décadas, Eduardo se encontró improvisando una respuesta evasiva. «Debe ser una coincidencia», murmuró, evitando el contacto visual directo con Isabela. «Probablemente algún conocido del mundo empresarial. Ya sabes cómo es. México es un país grande, pero el círculo de los negocios es pequeño». La explicación sonaba forzada incluso a sus propios oídos, y pudo ver cómo Isabela fruncía ligeramente el ceño, procesando no solo sus palabras, sino también su lenguaje corporal, que claramente contradecía la naturalidad que intentaba proyectar. Los días siguientes se convirtieron en una danza compleja de evitación y encuentros fortuitos que pusieron a prueba los nervios de Eduardo de maneras que no había anticipado. A pesar de sus intentos meticulosos por planificar horarios que minimizaran las posibilidades de cruzarse con Alejandra, el resort
por grande que fuera, parecía conspirar para crear situaciones incómodas que lo dejaban emocionalmente agotado y cada vez más tenso. El primer encuentro cara a cara ocurrió en el elevador principal durante la tarde del segundo día. Eduardo e Isabela regresaban de una sesión de masajes en pareja en el spa del resort, relajados y con las defensas bajas, cuando las puertas del ascensor se abrieron en el tercer piso para revelar a Alejandra, esperando con la niña en sus brazos. El tiempo pareció detenerse durante esos segundos eternos mientras los 4 ocupantes del pequeño espacio compartían un aire que se había vuelto súbitamente denso y cargado de electricidad. «Eduardo», dijo Alejandra con una sonrisa que parecía genuinamente sorprendida pero no incómoda. Su voz mantenía esa calidad musical que él había encontrado hipnótica durante los primeros años de su relación. Pero ahora tenía una nueva calidez maternal que la hacía sonar diferente, más suave. «Qué casualidad encontrarte aquí. Este es realmente un mundo pequeño». La niña en sus brazos observaba a los desconocidos con esos ojos grandes y curiosos característicos de los niños pequeños, completamente ajena a las complicaciones emocionales que su presencia había desencadenado. «Alejandra», logró responder Eduardo, su voz sonando más ronca de lo que había pretendido. Pudo sentir cómo Isabela se tensaba ligeramente a su lado, su intuición de abogada activándose inmediatamente ante las señales de familiaridad entre su esposo y esta mujer desconocida que sostenía una niña pequeña. «Sí, es una casualidad extraordinaria». Las palabras salían con dificultad, como si estuviera hablando en un idioma que apenas conocía. Isabela, demostrando la gracia social que había perfeccionado durante años de navegar situaciones profesionales complejas, se acercó un paso más a Eduardo y extendió su mano hacia Alejandra. «Hola, soy Isabela Mendoza», se presentó con una sonrisa profesional que no alcanzaba completamente sus ojos verdes. «Parece que conoces a mi esposo». La palabra esposo fue pronunciada con una sutileza que marcaba territorio sin ser abiertamente hostil, una técnica que Eduardo había visto usar en negociaciones corporativas delicadas. «Soy Alejandra Vázquez», respondió la arquitecta, intercambiando un apretón de manos firme con Isabela. «Eduardo y yo fuimos colegas durante muchos años», añadió, optando por una descripción técnicamente cierta pero intencionalmente vaga de su relación pasada. La niña eligió ese momento para emitir un pequeño sonido de placer, extendiendo sus brazos regordetes hacia Isabela con la confianza absoluta que solo los niños pequeños poseen. «¡Qué hermosa!», exclamó Isabela, y a pesar de la tensión del momento, su admiración por la niña era genuina. Había algo en la expresión de Isabela cuando interactuaba con niños que siempre había conmovido a Eduardo. Una ternura natural que contrastaba con su personalidad normalmente analítica y controlada. «¿Cómo se llama?», preguntó, permitiendo que la pequeña tocara su collar de perlas con curiosidad infantil. «Sofía», respondió Alejandra, y por primera vez desde que se habían encontrado, su sonrisa se volvió completamente natural y sin defensas. «Tiene 2 años y medio y es absolutamente encantadora cuando no está siendo una pequeña tirana». La risa que siguió a este comentario reveló una faceta de Alejandra que Eduardo no había visto durante sus años de matrimonio. Una capacidad para encontrar humor y alegría en los desafíos cotidianos de la maternidad. El ascensor llegó a la planta baja y todos salieron juntos hacia el lobby elegantemente decorado con arte mexicano contemporáneo. La conversación continuó con esa cortesía forzada característica de los encuentros inesperados entre conocidos que comparten historia complicada.
Alejandra explicó que estaba disfrutando de unas vacaciones bien merecidas después de completar un proyecto arquitectónico importante en Mérida, mientras que Eduardo mencionó vagamente que estaban celebrando su reciente matrimonio. Durante esta conversación aparentemente casual, Eduardo observó detalles que lo perturbaron profundamente. Alejandra llevaba un vestido de diseñador que reconoció como extremadamente costoso, zapatos de marca italiana y joyas que definitivamente estaban fuera del presupuesto de una arquitecta independiente, incluso una exitosa. La realización de que la pensión que él pagaba religiosamente cada mes estaba financiando este estilo de vida lujoso añadió una capa de amargura a su ya compleja mezcla de emociones. Sofía, mientras tanto, había establecido una conexión inmediata con Isabela, balbuceando alegremente en su mezcla peculiar de español e inventos lingüísticos propios de su edad. Isabela respondía con una paciencia y entusiasmo que Eduardo encontró tanto conmovedor como revelador. Durante todos los meses de su relación, él había asumido que Isabela, como Alejandra antes que ella, priorizaría su carrera sobre la familia, pero la interacción natural y cariñosa que estaba presenciando sugería lo contrario. La tensión acumulada durante los encuentros casuales con Alejandra comenzó a manifestarse en las conversaciones nocturnas entre Eduardo e Isabela. Lo que había comenzado como una luna de miel perfecta se estaba transformando gradualmente en una serie de intercambios cuidadosos, donde cada palabra parecía cargada de significados ocultos y preguntas no formuladas. Isabela, con su entrenamiento legal para detectar inconsistencias y evasivas, había comenzado a notar los silencios súbitos de Eduardo, sus miradas distantes y la manera en que parecía perderse en pensamientos profundos durante los momentos que antes habrían estado llenos de conversación íntima. Durante la cena de la tercera noche, en un restaurante frente al mar donde las antorchas tiki creaban sombras danzantes sobre las mesas de madera pulida, Isabela decidió abordar directamente el tema que había estado evitando por cortesía y respeto hacia su reciente esposo. Eduardo, comenzó, dejando su copa de vino tinto sobre la mesa con un cuidado deliberado que él reconoció como una de sus técnicas de interrogatorio suave. Creo que necesitamos hablar sobre lo que realmente está pasando. Las olas rompían rítmicamente contra la orilla a pocos metros de su mesa, y el sonido que normalmente Eduardo encontraba relajante ahora le parecía ominoso, como un tambor marcando el tiempo hacia una revelación inevitable. «No estoy seguro de entender», respondió, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que sonaban huecas y poco convincentes. Isabela había perfeccionado el arte de reconocer mentiras durante años de práctica legal, y él había visto esa misma expresión penetrante cuando ella interrogaba testigos evasivos. «La mujer del elevador, Alejandra», continuó Isabela, manteniendo un tono de voz neutral que no traicionaba las emociones que Eduardo sabía que debía estar experimentando. «No eran simplemente colegas, ¿verdad?». La pregunta flotó en el aire nocturno como una acusación suave pero implacable. «He visto cómo la miras, Eduardo. He visto cómo te tensas cada vez que escuchamos a la niña en el balcón vecino. Y he visto cómo evitas ciertas áreas del resort durante horarios específicos». Eduardo se enfrentó al momento de decisión que había estado posponiendo. Continuar con las evasivas que estaban erosionando la confianza en su matrimonio reciente, o revelar una verdad que podría cambiar completamente la dinámica de su luna de miel. La ironía no se le escapaba. Había elegido a Isabela precisamente por su inteligencia y su capacidad de enfrentar situaciones complejas con honestidad, y ahora esas mismas cualidades lo estaban obligando a confrontar sus propios patrones de evasión.
Es mi ex esposa, admitió finalmente, sintiendo cómo las palabras salían como una confesión que había estado conteniendo bajo presión durante días. Estuvimos casados durante 15 años. El divorcio se finalizó hace 2 años. Isabela asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta revelación específica, pero Eduardo pudo ver cómo sus hombros se tensaban ligeramente al procesar las implicaciones de esta información. Y la niña, continuó Isabela, no como una pregunta, sino como una declaración que buscaba confirmación. Su voz mantenía esa calma profesional que Eduardo había aprendido a reconocer como la máscara que ella usaba cuando procesaba información emocionalmente perturbadora. Durante su matrimonio, ¿hablaron sobre tener hijos? La pregunta llegó al corazón del asunto con la precisión de un bisturí quirúrgico, cortando a través de todas las capas de explicaciones potenciales para llegar directamente al núcleo del problema. Eduardo respiró profundamente, inhalando el aroma salino del mar mezclado con el perfume tropical de las flores nocturnas que rodeaban el restaurante. Constantemente, admitió, su voz cargada con años de frustración y dolor no resuelto. Era el tema central de nuestros conflictos. Yo quería una familia. Ella se negaba rotundamente. Decía que los niños serían una distracción de su carrera, que no tenía instintos maternales, que el mundo estaba demasiado complicado para atraer más personas. Cada palabra parecía revivir viejas heridas que había creído cicatrizadas. Isabela permaneció en silencio durante varios minutos, observando cómo las llamas de las antorchas se reflejaban en la superficie oscura del océano. Su formación legal la había entrenado para procesar información compleja antes de formar juicios o tomar decisiones, y Eduardo podía ver ese proceso analítico desarrollándose en tiempo real en su expresión concentrada. Cuando finalmente habló, su voz había adquirido una calidad más suave, pero también más vulnerable. Y ahora, ella está aquí, con una niña hermosa, viviendo exactamente la vida que tú querías construir con ella, observó Isabela, demostrando una comprensión intuitiva de la situación que impresionó a Eduardo, incluso en medio de su turbulencia emocional. No puedo imaginar lo confuso y doloroso que debe ser para ti. Su empatía era genuina, pero Eduardo podía detectar también una nota de preocupación personal. La pregunta implícita sobre cómo esta situación afectaría su propio matrimonio reciente. El silencio que siguió fue cargado de implicaciones no expresadas. Eduardo se dio cuenta de que Isabela estaba esperando más información, más contexto que le permitiera entender completamente la dinámica que había invadido su luna de miel. Pero también sabía que cualquier explicación adicional requeriría admitir la profundidad de su propia confusión emocional, algo que ni siquiera había admitido completamente para sí mismo. No sé qué pensar, confesó Eduardo finalmente, su característica seguridad empresarial completamente ausente de su voz. Durante 2 años creí que había superado todo eso, que había encontrado la paz con las decisiones que tomamos y las consecuencias que tuvieron. Y ahora, su voz se desvaneció mientras gesticulaba vagamente hacia el resort que los rodeaba, hacia la situación imposible en la que se había encontrado sin ninguna preparación ni herramientas emocionales para manejarla efectivamente. Los días siguientes revelaron una faceta de Isabela que Eduardo no había anticipado completamente. Su instinto investigativo, afinado por años de práctica legal, se había activado con una intensidad que lo sorprendió y, si era honesto consigo mismo, lo intimidó ligeramente. Sin confrontarlo directamente o crear escenas dramáticas, Isabela había comenzado a recabar información sobre Alejandra,
y la situación familiar de manera sutil pero sistemática, utilizando técnicas de observación y networking social que demostraban la sofisticación de su entrenamiento profesional. Durante una tarde en la piscina infinita del resort, mientras Eduardo intentaba concentrarse en una novela que había traído para relajarse, Isabela entabló conversación casual con otras huéspedes que habían observado interactuando previamente con Alejandra y Sofía. Con la habilidad de alguien acostumbrada a extraer información sensible sin parecer invasiva, Isabela logró establecer que Alejandra estaba viajando sola con la niña, que había mencionado ser madre soltera y que aparentemente tenía los recursos económicos para permitirse vacaciones prolongadas en resorts de lujo. «Es interesante», comentó Isabela esa noche mientras se preparaban para cenar en uno de los restaurantes de especialidades del resort. Su tono era conversacional, casi distraído, pero Eduardo había aprendido a reconocer cuando su esposa estaba construyendo metódicamente un caso. «Según lo que he podido observar, tu exesposa parece estar en una situación financiera muy cómoda para una arquitecta independiente que cría sola a una niña pequeña». Eduardo sintió un nudo formándose en su estómago. Había esperado que Isabela eventualmente comenzara a conectar los puntos financieros, pero no había anticipado la velocidad con la que su mente analítica había procesado las implicaciones económicas de la situación. «Las pensiones de divorcio en México pueden ser sustanciales», murmuró, intentando sonar casual mientras se ajustaba los gemelos de sus mancuernillas, un hábito nervioso que Isabela había comenzado a reconocer, especialmente cuando el exesposo es un empresario exitoso en el sector tecnológico agrícola, respondió Isabela, y aunque su voz mantenía un tono neutro, Eduardo pudo detectar una nota de algo que podría haber sido decepción o quizás traición. «Eduardo, necesito preguntarte algo directamente y necesito una respuesta honesta». Se detuvo en su rutina de maquillaje para mirarlo directamente a través del espejo del tocador. «¿Estás financiando las vacaciones de tu exesposa?». La pregunta quedó suspendida en el aire acondicionado de la suite, como una acusación que Eduardo no podía evadir ni negar convincentemente. El acuerdo de divorcio había sido generoso. Sus abogados lo habían advertido sobre esto en múltiples ocasiones, pero él había estado dispuesto a pagar cualquier precio por liberarse de un matrimonio que se había vuelto tóxico y destructivo. La pensión mensual que transfería religiosamente a la cuenta de Alejandra era, técnicamente, para su apoyo de transición, aunque el documento legal no especificaba restricciones sobre cómo podía utilizarse ese dinero. «El acuerdo de divorcio incluye una pensión», admitió Eduardo, sintiendo como si estuviera siendo interrogado por un fiscal particularmente hábil. «Es parte de las obligaciones legales que acepté». Intentó mantener su respuesta, factual y neutral, pero incluso a sus propios oídos sonaba defensiva y evasiva. Isabela había desarrollado una expresión que él había visto en salas de juntas cuando estaba evaluando la credibilidad de socios potenciales o clientes que no estaban siendo completamente transparentes. Y esta pensión sería suficiente para permitir que una madre soltera se quede en suites presidenciales de resorts 5 estrellas en el Caribe, continuó Isabela, aplicando su lápiz labial con movimientos precisos que contrastaban con la tensión evidente en su postura. Porque si es así, tal vez deberíamos revisar nuestro propio presupuesto de vacaciones futuras. El sarcasmo era sutil pero inconfundible, una técnica que Eduardo había visto usar en negociaciones cuando quería señalar inconsistencias sin confrontación directa.
Eduardo se enfrentó nuevamente al dilema de la transparencia total versus la preservación de la armonía matrimonial durante lo que se suponía era su luna de miel romántica. La verdad completa incluía no solo el monto de la pensión, que era efectivamente lo suficientemente generoso como para permitir este tipo de lujos, sino también las circunstancias emocionales complicadas que lo habían llevado a aceptar términos tan favorables para Alejandra durante las negociaciones de divorcio. Fui generoso durante las negociaciones, admitió finalmente. Quería cerrar ese capítulo de mi vida de manera definitiva, sin litigios prolongados ni batallas legales que se extendieran por años. No mencionó que también había estado emocionalmente destrozado durante ese periodo, vulnerable y dispuesto a hacer casi cualquier cosa por escapar de la dinámica destructiva que su matrimonio había desarrollado durante los últimos años. Isabela terminó su rutina de maquillaje y se giró para enfrentarlo directamente. Su vestido de noche, un diseño elegante en azul marino que realzaba sus ojos verdes, la hacía ver particularmente formidable en ese momento. «Eduardo», dijo, su voz adquiriendo la calidad firme, pero compasiva que usaba cuando tenía que entregar noticias difíciles a clientes. «Creo que hay más en esta historia de lo que me has contado. Y creo que esta situación te está afectando más de lo que estás dispuesto a admitir». El análisis era devastadoramente preciso. Eduardo había pasado los últimos días en un estado de turbulencia emocional constante, oscilando entre la ira, la confusión, la nostalgia y una sensación de injusticia que no había experimentado desde los peores momentos de su divorcio. La presencia de Alejandra y Sofía había destapado sentimientos que había creído resueltos, cuestionando decisiones que había considerado cerradas y generando dudas sobre su propio juicio que se extendían a su matrimonio actual. Una conversación inesperada cambió completamente la perspectiva de Eduardo sobre la situación que había estado consumiendo sus pensamientos durante la semana. Mientras Isabela pasaba la tarde en una clase de yoga en la playa, él se había refugiado en el bar principal del resort, buscando la tranquilidad que el alcohol y la soledad prometían ofrecerle. El bartender, un hombre mayor con décadas de experiencia atendiendo a turistas con problemas diversos, había desarrollado la sabiduría silenciosa de saber cuándo un cliente necesitaba conversación y cuándo requería únicamente la compañía anónima de su bebida. Eduardo estaba contemplando su segundo whisky cuando escuchó una voz familiar detrás de él. «¿Te importa si me siento?». Alejandra apareció en su campo de visión, luciendo cansada pero elegante en un vestido de lino blanco que contrastaba con su piel bronceada por el sol caribeño. Sus ojos, que él recordaba siempre alertas y calculadores durante los años turbulentos de su matrimonio, ahora mostraban una serenidad que lo desconcertó. «Por supuesto», respondió Eduardo, gesticulando hacia el taburete vecino, mientras internamente se preparaba para una conversación que había estado evitando activamente. Alejandra pidió un martini y durante algunos minutos compartieron un silencio que sorprendentemente no resultó incómodo. El sonido de las olas y la música suave del bar creaban un ambiente que invitaba a conversaciones honestas, alejadas de las formalidades sociales que habían caracterizado sus encuentros anteriores durante la semana. «Sé que debe ser extraño para ti verme aquí con Sofía», comenzó Alejandra, girando lentamente su copa mientras parecía buscar las palabras correctas. «Especialmente después de todas nuestras discusiones sobre tener hijos durante el matrimonio». Su voz tenía una calidad reflexiva que Eduardo no recordaba haber escuchado antes, como si los años posteriores al divorcio hubieran suavizado algunas de las aristas más duras de su personalidad.
Eduardo tomó un sorbo de su whisky, permitiendo que el líquido ámbar le quemara ligeramente la garganta mientras consideraba cómo responder. «Es complicado», admitió finalmente. «Durante años creí que simplemente no quería ser madre. Ahora veo que tal vez era más complejo de lo que entendía en ese momento». Su honestidad lo sorprendió. Había esperado sentir ira o resentimiento durante esta conversación, pero en su lugar experimentaba una curiosidad genuina sobre los cambios que evidentemente había experimentado su exesposa. «Tenías razón en parte», confesó Alejandra, su mirada perdida momentáneamente en el horizonte donde el sol comenzaba su descenso vespertino. No quería ser madre en ese momento, pero no por las razones que expresaba. La verdad es que tenía terror de repetir los errores de mi propia madre. Era la primera vez que Eduardo la escuchaba mencionar a su familia de origen de manera vulnerable. Durante su matrimonio, las referencias a sus padres habían sido escasas y siempre cargadas de tensión no explicada. La revelación abrió una ventana hacia aspectos de la personalidad de Alejandra que Eduardo había intuido pero nunca comprendido completamente. Su madre había sido una mujer ausente emocionalmente, obsesionada con su propia carrera artística hasta el punto de descuidar las necesidades básicas de afecto y estabilidad de sus hijos. Alejandra había crecido prometiéndose que nunca pondría a un niño en segundo lugar después de sus ambiciones profesionales, pero esa promesa se había convertido en una negativa total a considerar la maternidad. «¿Qué cambió?», preguntó Eduardo, genuinamente interesado en entender la transformación que había presenciado durante la semana. La mujer sentada a su lado parecía fundamentalmente diferente de la persona con quien había compartido 15 años de matrimonio. Más calmada, más centrada, con una paz interior que contrastaba marcadamente con la ansiedad constante que había caracterizado sus últimos años juntos. Alejandra sonrió con una suavidad que transformó completamente su rostro. «Terapia», respondió simplemente. «Mucha terapia después del divorcio y trabajo voluntario en un orfanato en Mérida». Explicó que había comenzado el voluntariado como una manera de llenar el tiempo vacío después del divorcio, pero que la experiencia de interactuar con niños necesitados había despertado instintos maternales que no sabía que poseía. «Sofía no fue planificada», admitió. «La conocí cuando tenía 6 meses y estaba en una situación médica complicada. Me enamoré de ella inmediatamente». La historia de la adopción era conmovedora. Sofía había nacido prematura y con complicaciones cardíacas menores que requerían seguimiento médico especializado. Muchas familias potenciales habían rechazado la adopción debido a los costos médicos proyectados. Pero Alejandra había visto en esos ojos grandes y expresivos un alma que necesitaba amor incondicional. El proceso de adopción había sido largo y emocionalmente agotador, pero también había sido el catalizador para el crecimiento personal más significativo de su vida. «¿Y financieramente?», preguntó Eduardo, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta cuando vio cómo el rostro de Alejandra se ensombrecía ligeramente. Pero ella respondió con la misma honestidad que había caracterizado toda la conversación. «Es difícil», admitió. «Los tratamientos médicos de Sofía son costosos y mi carrera como arquitecta independiente no genera ingresos consistentes. La pensión que me das…» Se detuvo, mirándolo directamente a los ojos. «Es lo que nos permite tener estabilidad. Estas vacaciones son probablemente las últimas que podremos permitirnos durante un tiempo». Eduardo sintió una mezcla compleja de emociones. Validación por haber contribuido involuntariamente al bienestar de una niña que claramente lo necesitaba, pero también una punzada de algo que podría haber sido pérdida.
Aquí estaba la vida familiar que había soñado, financiada por su dinero, pero vivida por su exesposa, con una niña que no era biológicamente de ninguno de ellos. «No me arrepiento de haberte dado esa pensión», dijo Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de la declaración. «Pero me pregunto, si hubiéramos tenido estas conversaciones durante nuestro matrimonio, si hubiéramos entendido mejor nuestros miedos mutuos, ¿habríamos podido construir algo diferente?». La pregunta quedó suspendida entre ellos como una especulación melancólica sobre caminos no tomados y oportunidades perdidas. Esa misma noche, Eduardo regresó a su suite con una perspectiva completamente alterada sobre los eventos de la semana pasada, pero también con una carga emocional adicional que no sabía cómo procesar. La conversación con Alejandra había respondido algunas preguntas mientras generaba docenas de nuevas interrogantes sobre decisiones pasadas, oportunidades perdidas y la compleja naturaleza del arrepentimiento. Encontró a Isabela en la terraza, trabajando en su laptop bajo la luz suave de las lámparas solares, sus dedos moviéndose con la precisión característica de alguien acostumbrado a documentar pensamientos complejos. «¿Trabajando durante la luna de miel?», preguntó Eduardo, intentando mantener un tono ligero mientras se acercaba a ella. Isabela levantó la vista de la pantalla y él pudo ver inmediatamente que había estado esperando su regreso con una intensidad que sugería que tenía información importante que compartir. «Investigando», corrigió Isabela, cerrando la laptop con un clic definitivo que resonó en la tranquilidad nocturna. «Eduardo, necesitamos hablar sobre algo que descubrí esta tarde». Su tono era profesional, pero no hostil, el mismo que usaba cuando tenía que entregar hallazgos significativos a clientes que podrían no estar preparados para las implicaciones de lo que había encontrado. Eduardo sintió un escalofrío de aprensión recorriendo su espalda mientras se sentaba en la silla frente a Isabela. Durante sus años en el mundo empresarial, había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando una conversación iba a cambiar fundamentalmente su comprensión de una situación, y todos esos instintos estaban alertándolo ahora. «Mientras tú estabas procesando tus sentimientos sobre tu exesposa», comenzó Isabela, eligiendo sus palabras con el cuidado de alguien que entiende el poder del lenguaje, «decidí hacer algunas investigaciones propias sobre nuestra presencia simultánea en este resort». Pausó para tomar un sorbo del té de manzanilla que había estado bebiendo, un hábito que Eduardo había notado que adoptaba cuando necesitaba mantener la calma durante conversaciones difíciles. «¿Qué tipo de investigaciones?», preguntó Eduardo, aunque una parte de él no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Isabela abrió nuevamente su laptop y giró la pantalla hacia él. Las páginas de redes sociales de Alejandra estaban abiertas, mostrando publicaciones de las últimas semanas que incluían fotos del resort, referencias a las vacaciones planificadas y comentarios sobre estar emocionada por un merecido descanso en el paraíso. «Tu exesposa publicó sobre estas vacaciones en Instagram hace 3 semanas», explicó Isabela, señalando las fechas específicas. «3 semanas, Eduardo, tiempo más que suficiente para que cualquiera que siguiera sus redes sociales supiera exactamente dónde estaría y cuándo». La implicación de esta información golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. «Estás sugiriendo que sabías sobre su presencia antes de que llegáramos aquí», murmuró, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas que no había sabido que existía comenzaban a formar una imagen que no le gustaba para nada. «No lo estoy sugiriendo», respondió Isabela con la claridad directa que aplicaba a sus argumentos legales más contundentes. «Lo estoy declarando como un hecho». Navegó a través de varias capturas de pantalla que había tomado,
mostrando no solo las publicaciones de Alejandra, sino también el historial de búsquedas en la computadora compartida que usaban para planear viajes, evidencia de que alguien había estado investigando específicamente las actividades sociales de la exesposa de Eduardo. «Isabela», comenzó Eduardo, su voz cargada con una mezcla de incredulidad y traición que no había experimentado desde los peores momentos de su primer divorcio. «¿Me trajiste aquí sabiendo que ella estaría presente?» La pregunta salió como una acusación, aunque él intentó mantener su tono controlado y racional. «Sí», respondió Isabela sin hesitación, enfrentando la acusación directamente, «pero no por las razones que probablemente estás imaginando». Se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la terraza, un comportamiento que Eduardo había aprendido a asociar con momentos en los que ella estaba organizando argumentos complejos en su mente antes de presentarlos. «Entonces, ¿por qué razones?», demandó Eduardo, sintiendo cómo su mundo emocional se reorganizaba nuevamente alrededor de esta revelación inesperada. Durante toda la semana había estado lidiando con la coincidencia imposible de encontrarse con Alejandra, y ahora descubría que no había sido una coincidencia en absoluto. Isabela se detuvo frente a él, sus ojos verdes reflejando la determinación que había hecho de ella una abogada tan efectiva. «Porque durante los 6 meses de nuestro noviazgo y los 3 meses de nuestro matrimonio, has mencionado a tu exesposa en cada conversación importante que hemos tenido sobre nuestro futuro», explicó. «Porque cada vez que hablamos sobre tener hijos, sobre comprar una casa, sobre planificar nuestras vidas juntos, hay una sombra en tu expresión que me dice que estás comparando todo con lo que no pudiste tener con ella». La honestidad brutal de Isabela fue como un espejo que Eduardo no había sabido que necesitaba ver. «Necesitaba saber», continuó ella, «si estaba casada con Eduardo Mendoza o con el fantasma de su primer matrimonio. Necesitaba entender si tu amor por mí era genuino o simplemente una reacción a lo que perdiste con ella». Eduardo se quedó sin palabras durante varios minutos, procesando no solo la revelación de que su luna de miel había sido orquestada como una especie de prueba emocional, sino también la perspicacia psicológica que había llevado a Isabela a tomar una decisión tan drástica y calculada. «¿Y qué has concluido?», preguntó finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas nocturnas que golpeaban la orilla a unos metros de distancia. Isabela se sentó nuevamente, pero esta vez en la silla más cerca de él, alcanzando sus manos con una ternura que contrastaba con la naturaleza confrontacional de la conversación. «He concluido que te amo», dijo simplemente. «Pero también he concluido que necesitas resolver completamente tu relación emocional con tu pasado antes de que podamos construir un futuro real juntos». Los 3 días que siguieron a la revelación de Isabela fueron un periodo de silencio tenso que transformó la suite presidencial de un paraíso romántico en un espacio cargado de electricidad emocional no resuelta. Eduardo se sumió en un estado de introspección profunda que lo llevó a cuestionar no solo sus sentimientos hacia ambas mujeres en su vida, sino también su capacidad fundamental para tomar decisiones importantes sobre relaciones humanas complejas. Las caminatas solitarias por la playa durante las primeras horas del amanecer se convirtieron en su refugio, mientras el sonido rítmico de las olas proporcionaba el único acompañamiento a pensamientos que se arremolinaban como las corrientes oceánicas impredecibles. Isabela, por su parte, había adoptado una estrategia de espera calculada que demostraba tanto su entrenamiento profesional como su sabiduría emocional. No presionaba para obtener respuestas inmediatas ni intentaba llenar los silencios con conversaciones forzadas. En cambio,
Mantenía una presencia constante pero no invasiva, leyendo libros en la terraza, nadando en la piscina durante las horas de menos calor y realizando llamadas de trabajo que le permitían procesar la situación a través de la familiaridad de sus responsabilidades profesionales habituales. La tensión atmosférica literal llegó en forma de una tormenta tropical que había estado desarrollándose en el horizonte durante días, acumulando energía hasta convertirse en un sistema meteorológico que prometía transformar temporalmente el paraíso caribeño en algo más dramático y poderoso. Los vientos comenzaron a intensificarse durante la tarde del 9º día de su estadía, haciendo que las palmeras se inclinaran en ángulos imposibles y que las olas se estrellaran contra la orilla con una fuerza que Eduardo nunca había presenciado. El personal del resort había estado preparándose eficientemente para la tormenta, asegurando equipos exteriores y proporcionando información regular a los huéspedes sobre protocolos de seguridad. Sin embargo, cuando la primera banda externa de la tormenta llegó con lluvias intensas y ráfagas de viento que superaron las predicciones iniciales, se hizo evidente que esta sería una experiencia más significativa de lo que muchos habían anticipado. Fue durante este caos meteorológico que ocurrió el incidente que cambiaría fundamentalmente la dinámica entre todos los involucrados. Sofía, la niña de 2 años que había estado en el centro de tantas emociones complicadas durante la semana, desapareció de su habitación durante una ventana de aparente calma en la tormenta, cuando Alejandra había bajado momentáneamente la guardia para coordinar con el personal del hotel sobre las medidas de seguridad adicionales. El grito de pánico de Alejandra atravesó el sonido del viento y la lluvia, como una alarma que activó instantáneamente todos los protocolos de búsqueda y rescate del resort. Eduardo, que había estado contemplando la tormenta desde la seguridad de su suite, no dudó ni un momento antes de unirse a la búsqueda, dejando atrás todas las complejidades emocionales de la semana para enfocarse en el objetivo inmediato y claro de encontrar a una niña pequeña que podría estar en peligro real. Su experiencia coordinando equipos de trabajo en condiciones difíciles durante proyectos agrícolas en áreas rurales remotas resultó invaluable para organizar la búsqueda de manera eficiente. Eduardo asumió naturalmente un rol de liderazgo, dividiendo al personal del hotel en grupos sistemáticos, asignando áreas específicas de búsqueda y estableciendo un sistema de comunicación que permitía actualizaciones regulares sobre el progreso de cada equipo. Isabela, demostrando una vez más su capacidad para responder efectivamente bajo presión, se había hecho cargo de coordinar con Alejandra y mantener la comunicación con las autoridades locales que habían sido alertadas sobre la situación. Su entrenamiento legal le había enseñado la importancia de la documentación precisa y la comunicación clara durante situaciones de crisis, habilidades que se traducían perfectamente a la coordinación de esfuerzos de rescate. La búsqueda se extendió durante casi 3 horas que se sintieron como una eternidad. Los jardines del resort, normalmente serenos y cuidadosamente mantenidos, se habían transformado en un laberinto de vegetación azotada por el viento, donde una niña pequeña podría fácilmente perderse o resultar herida por ramas caídas o estructuras temporales dañadas por la tormenta. Eduardo fue quien finalmente encontró a Sofía, acurrucada en una pequeña gruta natural formada por rocas de coral cerca del área de la playa que habían sido moldeadas por años de erosión marina. La niña estaba asustada pero ilesa, cantando suavemente para sí misma una canción que su madre adoptiva le había enseñado, aparentemente usando la música como un mecanismo de autoconsuelo durante su aventura inesperada. El momento en que Eduardo levantó a Sofía en sus brazos y sintió cómo se aferraba a él con la confianza absoluta
que solo los niños pequeños pueden ofrecer, algo cambió fundamentalmente en su comprensión emocional de toda la situación. No era solo el alivio de haber encontrado a la niña sana y salva, sino una conexión instantánea e inexplicable que trascendía todas las complicaciones adultas que habían estado dominando sus pensamientos durante la semana. Cuando regresó al lobby principal del hotel con Sofía en brazos, las lágrimas de gratitud en los ojos de Alejandra contenían una sinceridad y vulnerabilidad que Eduardo no había visto durante ningún momento de su matrimonio anterior. Gracias. Fue todo lo que pudo decir. Pero la intensidad emocional de esas dos palabras comunicó más de lo que páginas de explicaciones podrían haber transmitido. La noche después del rescate de Sofía trajo consigo una calma extraña que contrastaba marcadamente con la turbulencia emocional de los días previos. La tormenta había pasado, dejando atrás un aire limpio y fresco que parecía haber lavado no solo la atmósfera física, sino también algunas de las tensiones que habían estado acumulándose durante más de una semana. Eduardo se encontró en la terraza de su suite, contemplando el océano que ahora reflejaba las estrellas con una claridad cristalina, mientras procesaba los eventos del día y sus implicaciones para todas las relaciones importantes en su vida. Isabela apareció silenciosamente a su lado, llevando 2 copas de vino tinto que había servido de la botella especial que habían estado guardando para una ocasión significativa. Su presencia era reconfortante sin ser invasiva, una cualidad que Eduardo había llegado a apreciar profundamente durante los meses de su relación. «Te vi con Sofía hoy», dijo suavemente, entregándole una de las copas. «La manera en que la consolaste, cómo respondiste cuando te necesitaba, fue revelador». Eduardo aceptó la copa y tomó un sorbo del vino, permitiendo que el sabor complejo se desarrollara en su paladar mientras consideraba cómo responder. «Fue instintivo», admitió finalmente. «Cuando la encontré en esa gruta, asustada pero tratando de ser valiente, algo se activó en mí que no había experimentado antes. No fue pensado ni calculado, solo natural». Pausó, observando cómo las luces del resort se reflejaban en las ondas suaves que ahora acariciaban la orilla pacíficamente. «¿Sabes cuál fue la parte más hermosa de observarte con ella?», continuó Isabela, acomodándose en la silla reclinable junto a él. «No fue solo tu capacidad protectiva o tu habilidad para tranquilizarla. Fue cómo tu rostro se suavizó completamente cuando ella puso su cabecita en tu hombro. Por primera vez desde que llegamos aquí, vi al Eduardo que me enamoré de ti, el hombre que tiene espacio en su corazón para nuevas posibilidades, no solo para heridas viejas». La observación de Isabela tocó algo profundo en Eduardo que había estado tratando de negar o racionalizar durante días. La conexión que había sentido con Sofía había sido inmediata y poderosa, despertando instintos paternales que había creído perdidos para siempre después del divorcio traumático que había marcado el final de sus esperanzas de formar una familia tradicional. «Isabela», comenzó, girándose para mirarla directamente, «necesito hacerte una pregunta y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Siempre», respondió ella sin hesitación, aunque Eduardo pudo detectar una tensión sutil en su postura que sugería que anticipaba el tema de la pregunta. «Durante nuestro noviazgo y matrimonio, has evitado hablar sobre tener hijos porque creías que yo no estaba interesado, basándote en mi experiencia con Alejandra». La pregunta había estado formándose en su mente durante horas, alimentada por observaciones sobre cómo Isabela había interactuado naturalmente con Sofía y comentarios casuales que había hecho sobre familias durante los meses que llevaban juntos. Isabela permaneció en
Silencio durante varios minutos, contemplando su copa de vino como si contuviera las respuestas que estaba buscando. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad vulnerable que Eduardo rara vez había escuchado. Sí, admitió. Asumí que tu experiencia anterior había sido tan traumática que la paternidad era un tema cerrado para ti. Durante nuestras primeras citas, cuando mencionaste lo dolorosas que habían sido las peleas sobre tener hijos, interpreté eso como una señal de que habías decidido no seguir ese camino. La confesión golpeó a Eduardo con la fuerza de una revelación que reorganizó instantáneamente su comprensión de los últimos meses. Pero cuando te vi interactuando con Sofía estos días, continuó Isabela, vi algo en ti que me hizo cuestionar mis suposiciones y también me hizo confrontar algo que había estado evitando admitir para mí misma. ¿Qué cosa?, preguntó Eduardo, aunque una parte de él ya intuía la respuesta. Que yo también quiero tener hijos, confesó Isabela, las palabras saliendo como si hubiera estado conteniéndolas bajo presión durante meses. He estado considerando la adopción desde antes de conocerte, pero nunca encontré el momento o la relación correcta para explorarlo seriamente. Cuando te vi con Sofía hoy, cuando observé lo natural en que era para ti cuidarla y protegerla, me di cuenta de que tal vez ambos hemos estado evitando conversaciones importantes porque estábamos operando bajo suposiciones incorrectas sobre los deseos del otro. Eduardo sintió como si estuviera viendo su vida desde una perspectiva completamente nueva. Durante meses había estado navegando su matrimonio con Isabela bajo la premisa de que ella, como su ex esposa, priorizaría su carrera sobre la familia. Simultáneamente, Isabela había estado suponiendo que él había cerrado definitivamente la puerta a la paternidad después de su experiencia traumática anterior. La ironía de dos personas enamoradas evitando el tema que ambos deseaban explorar era tanto trágica como esperanzadora. Isabela, dijo Eduardo, alcanzando su mano libre mientras mantenía la copa de vino en la otra. Creo que hemos estado tan enfocados en no repetir los errores del pasado que hemos evitado construir activamente el futuro que ambos queremos. Su voz adquirió una intensidad que reflejaba la claridad que comenzaba a emerger de la confusión de la semana pasada. Hay algo más que necesitas saber, continuó Isabela, su grip apretándose ligeramente en su mano. Mi investigación sobre las redes sociales de Alejandra reveló algo que no te mencioné antes. Las publicaciones sobre sus dificultades económicas, las referencias a los costos médicos de Sofía, las preocupaciones sobre su estabilidad financiera futura. Pausó, mirándolo directamente a los ojos. Eduardo, creo que tu exesposa necesita más ayuda de la que está dispuesta a admitir, y creo que Sofía podría beneficiarse de tener figuras paternas estables en su vida. La sugerencia implícita en las palabras de Isabela era tan radical y generosa que Eduardo necesitó varios minutos para procesar completamente sus implicaciones. Su nueva esposa no solo había orquestado esta confrontación con su pasado, sino que ahora estaba proponiendo una posible solución que podría beneficiar a todos los involucrados, incluyendo a la niña que había capturado su corazón durante una tarde de tormenta tropical. La última semana en el resort adquirió una calidad casi surrealista cuando una conversación espontánea durante un apagón causado por los remanentes de la tormenta tropical dio lugar a posibilidades que ninguno de los involucrados había imaginado cuando comenzaron sus vacaciones. Las luces del resort se habían apagado durante la cena, obligando a todos los huéspedes a congregarse en las áreas comunes, iluminadas únicamente por velas de emergencia y lámparas de aceite que creaban una atmósfera íntima y primitiva que favorecía conversaciones honestas.
Eduardo, Isabela, Alejandra y Sofía se encontraron compartiendo una mesa cerca de las ventanas principales del restaurante, donde la brisa nocturna proporcionaba alivio del calor residual del día. La niña, encantada por las llamas tremelucentes de las velas, había comenzado a interactuar espontáneamente con Isabela, mostrando la misma confianza natural que había demostrado con Eduardo durante su rescate. Alejandra observaba estas interacciones con una expresión de sorpresa y gratitud que gradualmente se transformó en algo que parecía esperanza cautelosa. «Sofía no suele ser tan abierta con extraños», comentó Alejandra mientras observaba cómo su hija adoptiva intentaba enseñar a Isabela una canción infantil en su mezcla peculiar de español e inventos lingüísticos propios. Normalmente es bastante tímida, especialmente con adultos que no conoce bien. La observación era claramente dirigida hacia la conexión natural que tanto Eduardo como Isabela habían establecido con la niña durante los últimos días. Isabela, sosteniendo cuidadosamente a Sofía en su regazo, mientras la pequeña jugaba con su collar de perlas, respondió con una sonrisa que irradiaba una ternura maternal que Eduardo había intuido, pero nunca había visto manifestarse tan claramente. «Es una niña especial», dijo, ayudando a Sofía a contar los elementos de su collar. «Inteligente, valiente y con una capacidad de adaptación que es realmente impresionante para su edad». La admiración en su voz era genuina y espontánea. Eduardo observó esta interacción con una mezcla de fascinación y claridad emocional que había estado eludiendo durante semanas. Ver a Isabela con Sofía, observar la naturalidad con la que ambas habían conectado, le proporcionó la perspectiva que había necesitado para entender completamente lo que realmente quería para su futuro. «Alejandra», comenzó, su voz adquiriendo el tono decisivo que usaba en negociaciones empresariales importantes. «¿Puedo hacerte una pregunta directa sobre tu situación actual?» Alejandra asintió, aunque Eduardo pudo detectar una tensión defensiva en su postura que sugería que anticipaba el tipo de conversación incómoda que habían caracterizado los últimos años de su matrimonio. «Por supuesto», respondió, tomando un sorbo de su copa de vino mientras mantenía un ojo vigilante en Sofía. Los costos médicos de Sofía, las dificultades para mantener una carrera independiente mientras crías sola a una niña pequeña, la incertidumbre financiera que mencionaste el otro día, enumeró Eduardo metódicamente. ¿Qué tan sostenible es tu situación actual a largo plazo? La pregunta era directa pero no acusatoria, formulada con la misma claridad que aplicaba a análisis de viabilidad empresarial. La expresión de Alejandra se ensombreció ligeramente y por un momento Eduardo temió haber cruzado una línea que convertiría la conversación en algo confrontacional. Pero cuando ella respondió, su voz tenía una honestidad vulnerable que recordó sus intercambios más recientes, libres de las defensas que habían caracterizado sus años finales como pareja casada. «No es sostenible», admitió finalmente. «Los tratamientos cardíacos de Sofía están aumentando en frecuencia, no disminuyendo como esperábamos inicialmente. Mi carrera como arquitecta independiente genera ingresos impredecibles, especialmente porque he limitado mis viajes para estar disponible para ella». Pausó, mirando directamente a Eduardo. «La pensión que me das es lo que nos proporciona estabilidad básica, pero no es suficiente para los gastos médicos a largo plazo que probablemente tendremos que enfrentar». Isabela, que había estado escuchando atentamente mientras ayudaba a Sofía a construir pequeñas torres con los elementos del centro de mesa, se incluyó en la conversación con una intervención que sorprendió a todos. «¿Has considerado la posibilidad de tener apoyo adicional?», preguntó, su tono cuidadosamente neutral,
pero claramente dirigido hacia una sugerencia específica. No necesariamente financiero, sino emocional, práctico, familiar. La palabra familiar quedó suspendida en el aire cargado de aroma a velas perfumadas y la humedad post-tormenta que entraba por las ventanas abiertas. Eduardo entendió inmediatamente hacia dónde se dirigía Isabela, pero la audacia de la sugerencia implícita lo dejó momentáneamente sin palabras. Su nueva esposa estaba proponiendo, de manera indirecta pero inequívoca, que consideraran convertirse en una especie de familia extendida no tradicional. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», preguntó Alejandra, aunque su expresión indicaba que había captado perfectamente las implicaciones de la pregunta de Isabela. Sofía, ajena a las complejidades adultas de la conversación, había comenzado a dormitar en el regazo de Isabela, su respiración volviéndose más profunda y regular. Eduardo tomó la iniciativa antes de que Isabela pudiera responder. «Estamos sugiriendo», dijo, sorprendiéndose a sí mismo al usar el plural, pero sintiendo que era la palabra correcta, «que tal vez hay maneras de estructurar apoyo que beneficien a todos nosotros. Sofía necesita estabilidad y recursos para su atención médica. Tú necesitas apoyo práctico y emocional para criar sola a una niña con necesidades especiales. Nosotros», miró hacia Isabela, quien asintió con aprobación. «Hemos descubierto que queremos ser padres y que tenemos recursos y amor para ofrecer». La propuesta que surgió orgánicamente de esta conversación era radical en su simplicidad. Que mantuvieran contacto regular, que Eduardo e Isabela proporcionaran apoyo financiero específico para los gastos médicos de Sofía, y que la niña tuviera acceso a figuras paternas estables que pudieran complementar el amor maternal que ya recibía de Alejandra. No era adopción formal, ni una fusión de familias tradicional, sino algo más creativo y moderno que respondía a las necesidades específicas de sus circunstancias únicas. Los 2 últimos días en el resort se convirtieron en un periodo de planificación cuidadosa y conversaciones profundas que transformaron lo que había comenzado como una luna de miel tradicional en algo completamente diferente: el nacimiento de una estructura familiar innovadora que desafiaba las definiciones convencionales, pero que parecía perfectamente adecuada para las circunstancias únicas de todos los involucrados. Eduardo se encontró utilizando las mismas habilidades de negociación y planificación estratégica que aplicaba a sus proyectos empresariales más complejos, pero con un nivel de satisfacción emocional que nunca había experimentado en el mundo de los negocios. Isabela demostró una vez más su capacidad excepcional para navegar territorios legales y emocionales complicados, redactando un marco básico de acuerdos que protegiera los intereses de todos, mientras mantenía la flexibilidad necesaria para adaptar los arreglos según evolucionaran las circunstancias. Su formación como abogada corporativa se reveló invaluable para estructurar algo que era fundamentalmente un contrato emocional con implicaciones prácticas significativas. «Lo que estamos creando no tiene precedentes exactos en mi experiencia legal», explicó Isabela durante una de sus sesiones de planificación en la terraza de su suite, mientras Sofía tomaba una siesta en el sofá cercano después de una mañana agotadora jugando en la piscina infantil. «Pero eso no significa que no sea viable o beneficioso. Solo significa que tenemos que ser más cuidadosos y deliberados sobre cómo estructuramos las expectativas y responsabilidades». Alejandra había mostrado una apertura y gratitud que contrastaba marcadamente con la defensividad y control que habían caracterizado sus interacciones durante los años finales de su matrimonio con Eduardo. La maternidad,
combinada con los desafíos prácticos de criar sola a una niña con necesidades médicas especiales, había suavizado algunas de las aristas más duras de su personalidad y había desarrollado una capacidad de colaboración que Eduardo no recordaba haber visto antes. «No puedo negar que esto resolvería muchos de mis problemas prácticos», admitió Alejandra durante una conversación privada con Eduardo, mientras caminaban por la playa durante el atardecer de su penúltimo día. «Pero no quiero que sientas que estás siendo manipulado emocionalmente o que Sofía está siendo usada para obtener ventajas financieras». Su honestidad sobre las complejidades éticas de la situación demostró una madurez emocional que Eduardo encontró tanto tranquilizadora como atractiva, de maneras que no había anticipado. «Alejandra», respondió Eduardo, deteniéndose para mirarla directamente, mientras las olas acariciaban suavemente sus pies descalzos. «Durante 15 años de matrimonio, luchamos constantemente porque queríamos cosas diferentes de la vida. Ahora, por primera vez, parece que todos queremos lo mismo, lo mejor para Sofía, estabilidad para ti y la oportunidad para Isabela y para mí de experimentar la paternidad de una manera significativa». Pausó, observando cómo el sol creaba un sendero dorado sobre la superficie del océano. «No se trata de manipulación o conveniencia. Se trata de reconocer que a veces la vida presenta oportunidades para crear algo bueno a partir de circunstancias complicadas». La perspectiva desde la cual Eduardo ahora veía su relación pasada con Alejandra había cambiado fundamentalmente durante la semana. En lugar del resentimiento y la sensación de fracaso que había cargado durante 2 años, ahora experimentaba algo que se parecía al perdón mutuo y la posibilidad de transformar una historia dolorosa en algo constructivo y esperanzador. La presencia de Sofía había proporcionado un contexto nuevo que permitía a ambos ex-esposos enfocarse en objetivos compartidos en lugar de heridas pasadas. Isabela, mientras tanto, había desarrollado una conexión con Sofía que sorprendió a todos por su naturalidad y profundidad. La niña había comenzado a buscarla específicamente durante sus encuentros casuales, corriendo hacia ella con los brazos extendidos y balbuceando emocionalmente sobre sus aventuras diarias. «Es como si hubiera estado esperando que apareciera en su vida», observó Alejandra con una mezcla de asombro y gratitud que conmovía profundamente a Eduardo. Las conversaciones sobre los aspectos prácticos del arreglo revelaron niveles de complejidad que ninguno había anticipado completamente. ¿Con qué frecuencia se verían? ¿Cómo manejarían las decisiones médicas importantes? ¿Qué papel jugarían Eduardo e Isabela en la educación y disciplina de Sofía? ¿Cómo explicarían esta estructura familiar no tradicional a amigos, familia extendida y eventualmente a Sofía misma cuando fuera lo suficientemente mayor para entender las dinámicas adultas? Sin embargo, en lugar de desanimar los planes, estas complicaciones parecían energizar a todos los involucrados. Eduardo se encontró utilizando las mismas habilidades de resolución de problemas que habían hecho exitosa su empresa, pero aplicándolas a desafíos mucho más personales y emotivamente significativos. Isabela aportó su experiencia en negociaciones complejas y estructuración de acuerdos que beneficiaran a múltiples partes. Alejandra contribuyó con su conocimiento íntimo de las necesidades específicas de Sofía y una honestidad refrescante sobre sus propias limitaciones y fortalezas como madre soltera. La conversación final, antes de regresar a Ciudad de México, tuvo lugar en la terraza de la suite de Alejandra, con Sofía jugando tranquilamente con bloques de construcción, mientras los adultos finalizaban los detalles de su acuerdo innovador. El ambiente era relajado, pero serio, cargado de la conciencia de que estaban tomando decisiones
que afectarían permanentemente las vidas de todos los presentes. «Quiero que quede claro que esto es experimental», dijo Isabela, su voz adquiriendo el tono profesional que usaba para establecer expectativas importantes. «Necesitamos acordar revisar cómo está funcionando cada 3 meses durante el primer año, y cualquiera puede solicitar modificaciones si sienten que el arreglo no está sirviendo los mejores intereses de Sofía o causando problemas en sus vidas personales». Eduardo asintió, apreciando la sabiduría de construir flexibilidad en un acuerdo que era, por definición, un territorio emocional inexplorado para todos ellos. El vuelo de regreso a Ciudad de México marcó el comienzo de un período de adaptación que pondría a prueba todos los acuerdos emocionales y prácticos que habían surgido durante su tiempo en Cozumel. Eduardo observaba las nubes transformarse sobre el territorio mexicano, consciente de que la verdadera prueba de su arreglo familiar innovador no serían las conversaciones románticas en terrazas frente al mar, sino las realidades cotidianas de horarios conflictivos, responsabilidades profesionales y la presión social de explicar una estructura familiar que desafiaba las categorías tradicionales. Los primeros meses fueron un proceso delicado de establecer rutinas que funcionaran para todos. Alejandra y Sofía se mudaron a un apartamento más grande en Polanco, cerca tanto de la oficina de Eduardo como del bufete donde trabajaba Isabela, facilitando las visitas regulares y el apoyo práctico. Eduardo descubrió que llevar a Sofía a sus citas médicas los miércoles por la tarde se había convertido en el momento más significativo de su semana, más satisfactorio que cualquier reunión de negocios importante. Isabela demostró una aptitud natural para navegar los desafíos legales únicos de su situación. Estructuró un fideicomiso médico para los gastos de Sofía, que proporcionaba transparencia financiera mientras protegía la dignidad de Alejandra. También estableció documentos legales que otorgaban a Eduardo ciertos derechos de emergencia médica, creando una red de seguridad sin complicar la autoridad maternal de Alejandra. Las cenas familiares de los domingos se convirtieron en una tradición que ninguno había anticipado, pero que todos esperaban ansiosamente. Sofía florecía con la atención adicional, su desarrollo del lenguaje acelerándose notablemente con más adultos responsivos en su vida. Su risa llenaba el apartamento de Eduardo e Isabela de una manera que transformó la elegante residencia en algo que finalmente se sentía como un hogar verdadero. Sin embargo, no todo fue perfecto. Hubo momentos de tensión cuando los límites no estaban claros, conversaciones incómodas con familiares que no entendían el arreglo y ajustes constantes mientras todos aprendían a equilibrar sus roles únicos. Alejandra ocasionalmente luchaba con sentimientos de inadecuación, preguntándose si estaba fallando a Sofía al necesitar ayuda. Eduardo e Isabela navegaban cuidadosamente entre ser apoyo y no sobrepasar límites maternales establecidos. La verdadera validación del éxito de su experimento familiar llegó durante la primera emergencia médica de Sofía 6 meses después del regreso. Un episodio cardíaco menor requirió hospitalización durante 3 días. En lugar de pánico individual, funcionaron como un equipo coordinado. Alejandra proporcionando información médica histórica, Isabela manejando comunicaciones con seguros y especialistas, Eduardo coordinando horarios profesionales para asegurar presencia constante en el hospital. Cuando Sofía se recuperó completamente y fue dada de alta, el alivio colectivo confirmó que habían creado algo más profundo que un arreglo de conveniencia. Habían construido una familia funcional, aunque no tradicional, basada en amor genuino y compromiso mutuo con el bienestar de una niña extraordinaria que los había unidos de maneras que ninguno había imaginado posible. Un año después de su transformadora luna de miel en Cozumel,
Eduardo se encontraba en el mismo resort, pero esta vez acompañado por una familia que había crecido de maneras que nunca habría imaginado. Isabela había organizado estas vacaciones anuales como una tradición para celebrar lo que ella llamaba el aniversario de cuando nos convertimos en nosotros mismos. Sofía, ahora de 3 años y medio, corría por la playa con la energía ilimitada de una niña completamente sana, sus problemas cardíacos resueltos exitosamente gracias al acceso constante a atención médica especializada. La suite presidencial que habían reservado era ahora oficialmente una suite familiar, con una habitación adicional donde Sofía podía dormir entre Alejandra y la habitación que compartían Eduardo e Isabela. Los arreglos para dormir habían requerido múltiples conversaciones y ajustes, pero habían encontrado configuraciones que funcionaban para todos, preservando la intimidad matrimonial mientras proporcionando a Sofía el acceso a todas sus figuras parentales cuando las necesitaba. Eduardo observaba desde la terraza mientras Isabela ayudaba a Sofía a construir castillos de arena elaborados, sus voces mezclándose con el sonido familiar de las olas. Alejandra estaba en una llamada de trabajo, coordinando un proyecto arquitectónico internacional que había podido aceptar gracias a la red de apoyo que había liberado su tiempo y reducido su estrés financiero. Su carrera había florecido de maneras inesperadas cuando ya no tenía que rechazar oportunidades por limitaciones de tiempo o dinero. Reflexionando sobre el año, preguntó Isabela uniéndose a él en la terraza después de entregar a Sofía a Alejandra para la hora de la siesta. Sus manos entrelazadas automáticamente, un gesto que había desarrollado nueva profundidad después de navegar juntos los desafíos únicos de su estructura familiar. Pensando en lo diferente que es todo de lo que esperaba, respondió Eduardo. Hace un año pensé que había perdido la oportunidad de ser padre. Ahora tengo una hija que me llama Papi Eduardo y me cuenta secretos sobre sus muñecas. Su sonrisa reflejaba una satisfacción profunda que había reemplazado la ansiedad constante que había cargado durante años. El experimento familiar había evolucionado naturalmente hacia algo más permanente. Isabela y Eduardo habían comenzado el proceso de adopción formal de Sofía, con Alejandra manteniendo la custodia primaria, pero compartiendo responsabilidades legales y educativas. Los documentos legales eran complejos, pero el amor que había motivado todas estas decisiones era simple y claro. Alejandra me dijo ayer que está considerando comenzar el proceso para adoptar otro niño, mencionó Isabela. Con la estabilidad que tenemos ahora, siente que puede ofrecer un hogar a otra criatura que lo necesite. La idea de expandir aún más su familia, no tradicional, había sido discutida durante meses, pero ahora parecía una progresión natural de su éxito. Sofía apareció en la terraza después de su siesta, todavía somnolienta, pero ansiosa por continuar sus aventuras playeras. «Mami Isabela, papi Eduardo, podemos ir a buscar caracolas». Su facilidad para navegar entre múltiples figuras parentales había sorprendido a todos los expertos que habían consultado, confirmando que los niños son más adaptables de lo que los adultos frecuentemente asumen. Mientras caminaban juntos hacia la orilla, Eduardo reflexionó sobre las lecciones inesperadas del último año. Había aprendido que la familia puede crearse intencionalmente, que el amor es más abundante cuando se comparte generosamente, y que las segundas oportunidades a veces llegan en formas completamente diferentes de las que anticipamos. El sol se ponía sobre el mar Caribe, pintando el cielo en tonos dorados que recordaban la primera noche cuando su mundo había comenzado a cambiar.
Eduardo sabía que habían construido algo hermoso y duradero, una familia basada en elección consciente, amor genuino y compromiso mutuo con el crecimiento conjunto. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.